Bienvenidos, amados hermanos, a su segunda clase o lección de su asignatura El Discipulado de las Escuelas Bíblicas Avancemos. Les habla el hermano Luis Alfredo Guerrero, maestro de las Escuelas Bíblicas Avancemos. Hoy en nuestra clase titulada Cristo, el modelo de cómo hacer discípulos. El objetivo de esta clase es encontrar en el ministerio de Cristo el fundamento para cumplir la tarea de hacer discípulos. Antes de abordar en sí la materia, esta lección, el día de hoy, el tema del día de hoy, recordemos un poco de las cosas que vimos en la lección pasada. Vimos la diferencia entre un creyente convertido y un creyente discípulo. Veíamos que en la gran comisión que Cristo nos dio, se nos llama únicamente a ser discípulos para Cristo. Pero también entendíamos que el llamado de Cristo es, en primer lugar, para todos nosotros, el ser discípulos y hacer discípulos de Cristo. No hay nada de malo en ser un niño espiritual. Es decir, todos pasamos por la fase de cristianos convertidos. Lo malo es quedarnos en esa parte y no madurar, como Pablo nos dice. Veíamos el pasaje en 1 Corintios que Pablo decía: cuando yo era niño pensaba como niño y actuaba como niño, pero ahora que soy adulto actúo como adulto. Somos llamados a madurar espiritualmente y llegar a lo que Cristo quiere que seamos, sus discípulos. Vimos las características de ser un discípulo. Veíamos que ser un discípulo es un adorador, un siervo y un testigo. Entonces hoy vamos a ver nuestra segunda lección y vamos a encontrar en el ministerio de Cristo el fundamento para alcanzar y cumplir esa tarea. Vamos a empezar abordando un contexto histórico de lo que significaba, y lo podemos entender a lo largo de la historia, mirando bíblicamente en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, de lo que es un discípulo. Entonces vamos a comenzar en el Antiguo Testamento, y para ello vamos a mirar en Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer los versos 16 y los versos del 19 al 21. Aquí en este pasaje vemos el llamamiento de Eliseo, la orden, el mandato, la encomienda que el Señor le da a Elías. Te dice en el verso 16, Dios le dice a Elías: a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ven, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Bien, en este pasaje vemos esa relación de discípulo maestro. Entonces, el primer aspecto que vemos en este pasaje es que el llamamiento que se hace a Eliseo para ser discípulo, ser aprendiz de Elías, no es virtud de Elías como maestro, ni mucho menos virtud de Eliseo como discípulo. Es decir, ni Elías buscó a Eliseo, ni Eliseo buscó a Elías, sino el llamamiento es un llamamiento divino. Entonces, lo primero que vemos en este pasaje es que el llamamiento es un llamamiento divino. Ahora bien, vemos también que Eliseo era una persona ocupada. En primer lugar, era un hombre de familia. Él dice que estaba arando
en su familia y tenían 12 yuntas. Entonces esto nos lleva a pensar que era una familia pudiente. Es decir, debían tener mucho terreno para tener 12 yuntas para ararlo. Y una de esas yuntas la tenía Eliseo. Era una persona ocupada. Era una persona con un oficio. Era una persona fiel a su familia, trabajadora. Esto nos lleva a pensar muchas cosas, hermanos. Es común a veces escuchar personas que se les invita al discipulado, se les quiere acompañar en su discipulado y dicen no tener tiempo porque están ocupados. O personas que Dios les brinda la oportunidad de discipular a otros y dicen yo no puedo encargarme de nadie porque estoy muy ocupado. El llamamiento es para personas ocupadas. No hay excusa para no ser discípulo, para no ser discipulado, y mucho menos no hay excusa para hacer a otros discípulos de Cristo. Ahora vemos a Eliseo que inmediatamente él entiende que su llamamiento es divino, que es una orden de Dios, corre tras Elías, le dice, mira, déjame despedirme de besar a mi padre, a mi madre. Entonces vemos aquí que el llamamiento a ser discípulo implicaba un dejar de la familia. Ahora, ese dejar muchas veces ha sido malinterpretado. Entonces escucho una persona dice, no, yo no quiero ser discípulo porque eso implica que yo tengo que abandonar a mi familia y olvidarme de mi familia. O yo no voy a hacer esa tarea porque eso implica que yo deje a mi familia y yo no voy a hacer eso. Y son malinterpretaciones. El dejar la familia aquí no es abandono de la familia, sino renuncia a la dependencia de la familia y ahora depender de Dios. Entonces vemos a Eliseo, un hombre que dependía, trabajaba en su familia, servía a su familia, pero ahora iba a estar dependiendo de Dios. Ahora, dice que él va donde Elías y Elías le dice, mira, ¿yo qué te he hecho? El que te llamó fue Dios, veías lo que tengas que hacer. Y dice que él toma 2 bueyes y los mata. Y con el arado los asa. Lo primero que tenemos que mirar aquí es que, ¿por qué hace esto? Y dice que dio al pueblo, o sea que hay testigos. Entonces uno puede entender que, aparte que él entendió que el llamado era divino y que había que dejar la familia, o sea, no depender, sino solo de Dios, ahora está renunciando, hace una renuncia total a su estilo de vida. Pero él va un paso más allá, porque él pone unos testigos, dice, ustedes son testigos, mire, mato los bueyes, ya no tengo razón por qué mirar atrás. Ya no dejé aquí, es que lo suspendí. No, yo renuncié totalmente y ustedes son testigos. Quemo el instrumento de trabajo con lo que me gano mi estilo de vida y ahora paso a tener otro estilo de vida y ustedes son testigos. Y luego dice que él entonces sigue a Elías y le servía. Sigue a Elías. Entonces, el discipulado en el Antiguo Testamento era un seguir a su maestro, pero hay que recordar que en el Antiguo Testamento el ministerio de los profetas era de la proclamación de la palabra del Señor, de lo que Dios estaba hablando. Entonces Eliseo es llamado al ministerio de la proclamación y el seguimiento de su maestro, y además dice que le servía, le atendía. Ahora bien, miremos ahora en el Nuevo Testamento. Y para mirar en el Nuevo Testamento debemos primero, ante todo, recordar que en el tiempo del Nuevo Testamento, y vamos a hacer referencia en el tiempo de Cristo, a la par estaba también el pueblo heleno, el pueblo griego. Recuerde que el pueblo judío estaba bajo el yugo del pueblo romano. Entonces aquí tenemos la cultura griega a la par con lo que estaba ocurriendo en el pueblo judío, y vamos a mirar estas dos culturas, qué hay de semejante, qué hay de diferente en cuanto a la relación de discípulo y maestro.
Vamos a ver varios pasajes. Por ejemplo, miremos Marcos 2:18. En Marcos 2:18 dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Entonces, en este pasaje vemos y podemos inferir de él que así como había una escuela, un grupo de fariseos y habían discípulos, entonces habían maestros a los cuales se llamaban maestros rabínicos y sus seguidores eran sus discípulos. Entonces habían no solo fariseos, vamos a ver otros pasajes que nos van a mostrar otra escuela, pero aquí nos hablan de otra, y es de Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista también tenía discípulos. Quizás no había sido proclamado, pero era considerado un maestro rabínico. Era quien enseñaba enseñaba a otros y era seguido por otros. Si uno mira Marcos 12, verso 18, vemos una venida del grupo de los saduceos. Dice, entonces vinieron a él los saduceos que decían que no hay resurrección y le preguntaron. Este pasaje nos habla cuando ellos vinieron a hablarles del matrimonio y que con quién se iba a casar, y le pusieron una ilustración de una mujer que se había casado con 7 hermanos. Entonces, habían distintas corrientes, distintas escuelas, saduceos, celotes, fariseos, y entonces habían discípulos y habían maestros, y además estaba Juan el Bautista con sus discípulos. Ahora miremos qué características habían allí. Miremos Juan 28. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Este pasaje habla de cómo se consideraban en términos generales la nación judía. Ellos se consideraban discípulos de Moisés. El término discípulo no era desconocido para el pueblo judío, era normal. Ellos se consideraban discípulos de Moisés. Y recuerde que definimos que discípulo es una persona adherida a una corriente, a una fe, a una filosofía, a un culto, a una persona, a un estilo de vida. Entonces el pueblo judío todo se consideraba discípulo de Moisés. Ahora, si uno mira, por ejemplo, Mateo 23:2 dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Entonces Jesús estaba diciendo que habían escuelas de los escribas y los saduceos. Habían maestros fariseos y maestros saduceos, que eran conocidos como los maestros rabínicos. Entonces habían discípulos. Si uno mira Lucas 11, verso 1, y vamos a leer la parte B de este versículo, dice, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces estaba esa relación de enseñanza entre el maestro y el discípulo. El discípulo aprendía de su maestro, el maestro le enseñaba a su discípulo. Si uno mira Mateo 11:2, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué nos habla este pasaje de la relación maestro-discípulo? Vemos que el discípulo está al servicio de su maestro. Acataban las encomiendas de su maestro, servían allí. Al igual que en el Antiguo Testamento, Eliseo decidió seguir a Elías y servirle. Entonces, en el tiempo bíblico, esa misma relación se mantenía. El discípulo aprendía de su maestro y le servía, acataba sus encomiendas y además le servía al maestro. En Marcos 6:29 se nos dice, cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en el sepulcro. Este pasaje nos habla cuando Juan el Bautista fue decapitado y sus discípulos vinieron y le sepultaron, le atendieron, le servían hasta la muerte. Entonces el discípulo era sinónimo de siervo, de servir. Ahora bien, vamos a mirar otros pasajes. Entonces podemos resumir hasta aquí
que en el Antiguo Testamento habían maestros rabínicos y habían discípulos. El discípulo aprendía de su maestro y le servía. Habían distintas escuelas. Ahora, ¿cómo era el nivel de servicio? ¿Cómo era comparado el discípulo en cuanto a su relación de servicio hacia el maestro? El teólogo alemán, este teólogo católico, Joachim Hilka, en su obra Jesús de Nazaret, en la página 205, él establece un hecho histórico. Y dice, en esto se diferencia Jesús de la relación existente entre un maestro judío, rabínico, y sus discípulos, ya que en este caso los discípulos buscaban a su rabí y solían elegir a aquel de quien esperaban aprender más cosas, pudiendo cambiar luego de maestro. Entonces aquí ya vemos una diferencia, según hechos históricos, de esta época con el Antiguo Testamento. Porque vemos aquí que en el tiempo del Nuevo Testamento, algunos discípulos buscaban a su maestro, decidían pertenecer o seguir a un fariseo, a un maestro fariseo, y quizás escogían el que mejor enseñaban, desde el que pudieran aprender más. Y recuerda que en el Antiguo Testamento el llamamiento era divino. Era divino. Eliseo no buscó a Elías. Elías no buscó a Eliseo por iniciativa propia. No porque él buscara, necesitase quien le sirviese, sino porque Dios mandó a buscar a uno que él necesitaba, que Dios necesitaba, darle una encomienda y que iba a ser el reemplazo de Elías. Pero aquí empezamos a ver que los discípulos buscaban a su maestro y podían cambiar. Y es más adelante vamos a verlo en la vida de Juan, que algunos de sus discípulos decidieron dejarle y seguir a Cristo. Entonces lo mismo ocurría con los distintos maestros rabínicos. El discípulo podía buscar otro maestro y decir, no, escuchó a otro maestro hablar mejor, interpretar mejor la ley, entonces dejaba esto y se iba. Algunos que tuvieran pudiente podían entrar a las escuelas de los mejores maestros y pagar. Y si tenía buen dinero, quizás pertenecía a esa escuela. Entonces no era iniciativa del maestro, sino en sí del discípulo buscar al maestro. Otra cosa que nos registra también este teólogo en su obra Jesús de Nazaret, en la página 207 dice que el discípulo esté al servicio de su maestro. Eso era lo más natural de las relaciones entre el discípulo rabínico y su maestro. Y se nos ilustra muy bien en aquel proverbio: todos los trabajos que un esclavo hace para su amo, tiene que hacerlos un discípulo para su maestro, incluso desatarle las sandalias. Entonces, nótese que la relación aquí era un discípulo, venía y se hacía discípulo de un maestro y le servía al punto de casi hacer tareas casi como de esclavo, sirviéndole al maestro. Que yo quiero que dejemos esto bien claro en este punto. Servían a su maestro. El maestro era servido por sus discípulos. Entonces el discípulo era un sinónimo de esclavo. Bien, ahora miremos en el mundo griego, en el mundo heleno, que está, como dije anteriormente, paralelo en esta época con el Nuevo Testamento. Pues el pueblo judío está bajo la influencia del pueblo griego. Y el pueblo griego tenía una meta precisa, que era la helenización, es decir, que todos los pueblos que ellos conquistaran tuvieran su lenguaje, su cultura, su religión. Eso es lo que ellos en sí buscaban. Entonces vamos a ver quizás una influencia aquí de lo que estamos viendo en la relación discípulo rabínico con su maestro. En el pueblo griego vamos a entender que el discipulado, la palabra discípulo viene del griego metates, que significa aprendiz. Y en el pueblo griego, que habían distintos maestros, filósofos, muchas corrientes, los discípulos o las personas que querían aprender
aprendices o discípulos, ellos buscaban y elegían a qué maestro iban a seguir. Entonces vemos aquí una semejanza ya en las corrientes de los fariseos, de los saduceos. Esa tendencia de buscar de quién voy a aprender. Y ellos podían elegir su maestro y al mismo tiempo, si aparecía alguien más elocuente, con más conocimiento según ellos, podían abandonar este maestro o esta corriente o esta escuela e irse para otra. Podían cambiar de maestros. Es más, podían pagar para pertenecer a cierta corriente. Y aquí viene, por ejemplo, los sofistas, a los cuales el filósofo Sócrates les llamó prostitutos. Y de ahí viene la palabra, el origen de la palabra prostituta. Sócrates llamó a los sofistas prostitutos por vender, por enseñar a cambio de dinero. Entonces, si alguien tenía buen dinero, era acomodado, tenía medios económicos, podía ingresar en esa escuela y hacerse discípulo o aprendiz de estos. El aprendiz griego o el discípulo griego era una persona que se adhería a una filosofía, a una enseñanza, a una práctica o estilo de vida de un maestro. Los griegos, en términos generales, enseñaron la técnica del vivir. De ahí viene la palabra tecne, que posteriormente da origen a la palabra tecnología. Los filósofos tenían la técnica del vivir, de alcanzar esa vida anhelada o esos propósitos a través de la técnica de desarrollar y alcanzar sus metas y sus propósitos, y a la larga eso era lo que ellos enseñaban. Y muchas veces lo hacían a través de vidas austeras y ascéticas, es decir, se privaban de bienes, de una manera de vestir, renunciar a bienes. Y nótese que aquí empezamos también cierta semejanza con el pueblo judío en ciertas partes. Entonces habían renuncia a vivir como los demás vivían, a tener una vida privada de placeres, o algunos se iban y se alejaban a vivir apartados para buscar y desarrollar esa técnica de alcanzar su vida anhelada, sus principios o lo que se proponían. Al igual, así como nos lo ilustra las obras de arte que se pueden encontrar en museos, donde se ilustra a un maestro de filosofía siendo servido por sus discípulos, el discípulo de los filósofos eran sinónimo de esclavos. Es más, Sócrates es acusado de que obligaba a sus discípulos a no obedecer a sus padres, ni a sus familiares, ni a sus amigos, sino solo escuchar su consejo y sus mandatos. Entonces era sinónimo de esclavo. Ahora, ya hemos visto entonces hasta este punto cómo era la relación maestro-discípulo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo y en el mundo heleno. Vamos ahora a ver cómo era la relación que Cristo nos muestra entre el discípulo y él como maestro. Y vamos a mirar semejanzas y diferencias, quizás, y vamos a mirar esos principios que se aplican hoy en día en nuestra vida, en nuestra relación con aquel que nos está discipulando, o la relación que nosotros hemos de tener como maestros discipulando a un hermano. Entonces, ¿cómo era el discipulado de Cristo? Vamos a abrir en Marcos capítulo 1 y vamos a leer del verso 14 al verso 19. Marcos capítulo 1, verso 14 al 19. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés. Estaban echando la red al agua porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Enseguida ellos dejaron sus redes y lo siguieron.
un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca y remendaban sus redes. Bien, entonces, ¿qué es lo que primero vemos en este pasaje, en esta relación de Jesús como maestro? Ahora, lo primero que quiero hacer un paréntesis aquí es que para el pueblo judío, un maestro sin casarse generalmente no se le daba el título de rabí. Pero nótese que muchos llamaron a Cristo siendo el soltero, sin ser casado, le llamaron rabí. Cristo fue reconocido por muchos como maestro, que no era lo común porque no era casado, no se le daba ese título a un hombre soltero. Pero Cristo, Él es maestro. Y entonces el primero que Él hace es que Él, al igual que el Antiguo Testamento, Él llama a los discípulos. No los discípulos buscaron a Cristo. Ahora bien, hermanos, ¿fue el llamamiento de los discípulos de Cristo un mandamiento divino? Sí, hermanos. El llamado a sus discípulos acontece en virtud de su propia divinidad. Cristo llama a sus discípulos porque Él es Dios. Entonces es un llamamiento divino. No vemos a estos hombres buscándole, pidiéndole ser sus discípulos, sino que Él los llamó. Ahora, ¿cómo encuentra Jesús a estos hombres? Si uno mira Antiguo Testamento, volvemos a recordar el llamamiento de Eliseo, vemos a Eliseo ocupado y vemos a hombres que Cristo llama estando en un oficio ocupados. Nuevamente, hermanos, no hay excusa para ser discipulado por un hermano por no tener tiempo o no discipular a alguien porque estoy muy ocupado. El llamado es para quienes estamos ocupados. Todos somos llamados. Primero, quiero recordar a ser discípulos de Cristo y a ser discípulos para Cristo. Entonces estos hombres son llamados, dice, seguidme y os haré pescadores de hombres. Entonces el llamamiento no fue iniciativa de los discípulos, sino iniciativa del maestro. Cristo se acerca y dice, síganme y los haré pescadores de hombres. Ahora cambia inmediatamente el propósito. Estaban con el propósito de una tarea natural, una tarea secular, su tarea, y son llamados a un propósito divino. Y os haré pescadores de hombres, dice el Señor. Dice que ellos se fueron, estaban en la barca, algunos estaban remendando las redes y que eran redes de su padre, como en el caso de los dos hermanos. Entonces se fueron y dejaron ahí. Vemos el mismo principio del Antiguo Testamento. Un dejar, una renuncia, un dejar la familia y una renuncia al estilo de vida. Pero vuelvo a reiterar aquí, hermanos. Cuando hablamos de renuncia o dejar la familia, no es abandono, como algunos malinterpretan, sino una dependencia, una renuncia a depender de la familia. Ahora dependo de Dios. Vamos a mirar otros pasajes. Y vamos a mirar cuáles otras características vemos en Cristo. Ya vimos una diferencia grande. No era como los discípulos de escuelas rabínicas algunos, o como los fariseos, como los discípulos de los filósofos griegos, que el discípulo buscaba a quien seguir. No, Cristo busca a sus discípulos. Cristo va por ellos y los llama. La iniciativa es del maestro, no del discípulo. En Marcos 10:15 vamos a empezar a leer ciertos pasajes para mirar otras características. Dice en Marcos 10, verso 15: de cierto os digo que el que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. En este pasaje Dios nos habla de una ilustración y nos habla de ser como niños.
¿Quién es el reino? Cristo dijo, arrepentidos que el reino de Dios se ha acercado. ¿Y quién había llegado? Cristo. ¿Quién es el reino? El reino es una persona. ¿Quién es el reino? Cristo. El que no recibiere el reino de Dios como un niño no entrará en el reino. ¿Cómo es un niño? Un niño es crédulo. Recuerda cuando fuiste niño o con tus hijos si tienen niños pequeños o cuando tuviste a tus niños pequeños, 100% lo creían. Es más, cuando tú ves a tus niños en la escuela y tu hijo te dice, enséñame esto y tú corriges al hijo y dice, no, eso no es verdad porque lo que dijo mi profe es así y es como mi profe me dijo. Porque el niño es crédulo, totalmente crédulo. Entonces el discípulo de Cristo es crédulo, tiene fe, cree en el Señor. Ahora, el niño es confiado. Recuerda cuando tú a tus hijos los llevabas y quizás los colocabas en una mesa y le decía y extendían los brazos, tírate, yo te voy a recoger. El niño se lanzaba, confiaba en ti totalmente. Ser discípulo de Cristo implica ser una confianza absoluta en el Señor. Crédulo y confianza absoluta en el Señor. Fe en Él. Ahora, miremos Marcos capítulo 6, verso del 8 al 10. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente báculo, no alforja, ni pan, ni dinero en la bolsa. Mas que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les decía, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de allí. Entonces, este pasaje nos habla cuando Cristo envió un grupo de sus discípulos a predicar a diferentes aldeas y les dijo, van a hacer esta tarea, pero no van a ir confiando en sus fuerzas, ni en sus capacidades, ni en su economía, sino van a ir a hacer lo que yo les mando y confiando en lo que yo les digo. No van a llevar 2 túnicas, ni van a llevar repuestos, ni 2 sandalias, ni dinero. Van a ir a hacer, es decir, confiando absolutamente en la provisión de Dios. Entonces, ser discípulo es persona que tiene una fe total en Cristo Jesús. Confianza en Él. Ahora mire, Marcos 10. Vamos a leer otro pasaje, Marcos 10, y vamos a leer del verso 21 al 24. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Mas él, entristecido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dice a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Y los discípulos se espantaron de sus palabras, mas Jesús respondiendo les volvió a decir, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Entonces, esta historia nos habla del joven rico. ¿Qué había con él? Era un hombre que tenía su confianza en su dinero. Su vida, su corazón estaba puesto en su capacidad, en lo que tenía y en lo que él era. Pero ser discípulo de Cristo significa depender totalmente de Él. Confianza absoluta en Él. Dependencia de Él. Ese es un discípulo de Cristo. Miremos Lucas 12, verso del 8 al 9. Y os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Entonces, ¿qué implica ser un discípulo de Cristo? Según este pasaje, fidelidad hacia Él. Ser un discípulo de Cristo es una persona fiel a Jesús. Fiel totalmente. Jesús es el primer lugar en su vida. No le niega
le exalta y le muestra. No es un cristiano de conveniencia. No es un cristiano de los que muchos llamamos de la secreta. Es un cristiano fiel a Él. Ser un discípulo es una persona de fe, de confianza absoluta en Cristo y de fidelidad total hacia Cristo. Para Él, Jesús es el primer lugar. Mira Lucas 22, verso 27. Recuerda este pasaje cuando se acercaron dos de sus discípulos diciéndole: Señor, ayúdanos, garantízanos que en el reino de Dios nos sentemos uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús les dice: ¿por qué? ¿Cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Y yo soy entre vosotros como el que sirve. Recuerda que decíamos que en el Nuevo Testamento, los maestros rabínicos, en los filósofos, sus discípulos le servían. Pero Cristo enseñó y sirvió a sus discípulos. Les enseñó a servir sirviéndoles a ellos. Jesús sirvió a los suyos. Él se dio en servicio. Lavó sus pies. ¿Recuerdan cuando Él resucita y ellos estaban, les preparó la comida?